Y bueno, algunos son de Latinoamérica, algunos otros son de otros países. Les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, este webinar lo vamos a manejar sobre la temática de cómo mejorar los resultados de los estudiantes usando métodos de evaluación. Vamos a dar inicio. Si tienen alguna duda, pueden mandarme mensaje por chat o bien desactivar o activar sus micrófonos para que podamos dar inicio. ¿Ok? Pues nuevamente bienvenidos. Me presento. Mi nombre es Patricia Herrera. Soy diseñadora instruccional de Cypher Learning. Este webinar es presentado por su servidora Patricia Herrera y Armando Yuri Rangel, director general de ventas. ¿Qué es Cypher Learning? Es una empresa que se dedica a la venta de plataformas educativas, tanto para instituciones, universidades y escuelas como para empresas. ¿Cuál es nuestra misión? Sobre todo el objetivo de presentar estos webinars, pues es mejorar la educación en línea, presentar algunos temas que nos puedan ayudar sobre todo en estos procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre todo las técnicas, ¿verdad? Utilizar diferentes tipos de técnicas para llevar a cabo un adecuado aprendizaje. Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme. Si tienen alguna duda, pueden mandarme mensaje, pueden escribirme en el chat y con gusto estaré respondiendo. Pues comenzamos. Los temas que vamos a revisar hoy en día son métodos de evaluación para la educación en línea, actividades interactivas adecuadas para cada método de evaluación, descripción general de las herramientas de evaluación y CNEO, implementación de actividades efectivas para aumentar los resultados de aprendizaje. Sobre todo utilizando las herramientas de la plataforma. Aquí podemos ver o podemos sacar diferentes alternativas, sobre todo para llevar a cabo una evaluación efectiva. Bien, ¿qué es evaluar? Yo creo que muchos de ustedes conocemos o sabemos qué es evaluar. La mayor parte de los casos evaluar lo asimilan con la parte de medir. En algunos casos no saben que evaluar es otro término, en donde podemos evaluar no solamente aquella memorización, aquellos conceptos que tienen los estudiantes. Por ejemplo, citando a Tyler, menciona que el proceso de evaluación determina hasta qué punto los objetivos educativos han sido alcanzados. Si bien en el transcurso de la historia el término de la evaluación ha tenido diferentes cambios, en algún momento de la vida, pues el término de evaluar fue precisamente para evaluar el servicio al cliente. Hoy en día, o anteriormente, hace algunos años, el término evaluar se utilizaba sobre todo para los métodos o llevar a cabo los objetivos de aprendizaje. Hoy, por ejemplo, en la actualidad, sobre todo hablando de la educación, por ejemplo, básica, y aquí en México, posiblemente en diferentes países, el término de evaluar lo utilizan de diferente manera, pero hablando en nuestro país, sobre todo en mi país, hablamos de evaluar por competencias. ¿Y qué es una competencia? Pues una competencia es un resultado de aprendizaje en ciertos contextos donde el estudiante demuestra qué sabe hacer con lo que ya sabe. Si bien el término de evaluación, como lo comento, pues ha sido un término que se ha utilizado de diferentes maneras en diferentes aspectos o hechos históricos de la vida. Sin embargo, en términos generales, evaluar nos va a ayudar a medir qué tanto ha aprendido el estudiante, qué tanto, en algunos casos, por ejemplo, qué tanta información, qué tantos conceptos, qué tanto conocimiento ha adquirido. Sin embargo, utilizamos el término de evaluación de diferente manera o podemos utilizarlo de diferente manera. Les pregunto, ¿ustedes cómo utilizan el término de evaluación? ¿Son docentes, capacitadores? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces, básicamente, aquí tengo a alguien, docente, docente Felipe. ¿Cómo utiliza el término de evaluación?
Pues, incluso puede hablar, tiene ya el micrófono activado. Pero si no, no se preocupe, vamos a continuar. Entonces, dentro de mi experiencia, por ejemplo, como docente a nivel licenciatura, pues yo me he dado cuenta que el término de evaluar, sobre todo, lo seguimos utilizando en contextos diferentes. Es decir, si hablamos de una evaluación por competencias, seguimos evaluando por objetivos o seguimos evaluando de manera estandarizada. Esto quiere decir que para la mayor parte de los casos utilizamos exámenes para poder valorar qué tanto ha aprendido el estudiante. Sin embargo, el término evaluación va mucho más allá de qué tanto el estudiante puede memorizar o cuántos conceptos en su vida puede utilizar. Dentro del área de capacitación empresarial, por ejemplo, también he tenido la oportunidad de observar que el examen es una parte muy importante y sobre todo es calificado al 100% para medir qué tanto han acumulado o qué tantos conceptos han aprendido. Sin embargo, lo utilizamos de manera equivocada, porque el término evaluar no solamente es aprender los conceptos, es que el estudiante demuestre qué tanto sabe hacer con lo que ya ha aprendido. Si hablamos en términos educativos a nivel licenciatura, podemos ofrecer algunas alternativas, algunas actividades como resolución de casos, resolución de problemas, en donde el estudiante se enfrenta a situaciones de la vida diaria y donde él puede demostrar qué tanto pone en práctica lo que ya ha aprendido a lo largo de su aprendizaje. En aras en el aspecto empresarial, la mayor parte de los casos, el utilizar un examen estandarizado donde demuestre cuántos conceptos ha adquirido o en este caso el cúmulo de aprendizaje que ha acumulado a lo largo de este proceso, pues es más que suficiente. Sin embargo, ¿por qué no poner en práctica diferentes tipos de evaluación donde el estudiante pueda demostrar qué tanto ha aprendido, cómo lo demuestra, qué sabe hacer con lo que ya aprendió, con esos conceptos? No solamente hablar de esos conceptos como tales, sino el desempeño como tal. Ahora, en el aspecto de la educación en línea, en muchas ocasiones es un poco difícil porque se dice que la educación en línea es deshumanizadora. Esto quiere decir que al no tener contacto con los estudiantes, difícilmente podemos saber, podemos observar en este caso el proceso de aprendizaje que va llevando. Sin embargo, en este aspecto podemos observar que sí es posible, si tenemos un diseño institucional adecuado, objetivo, en donde propongamos algunas actividades donde el estudiante realmente demuestre qué sabe hacer con lo que ya aprendió y no solamente exámenes estandarizados. Por ejemplo, métodos de evaluación como resolución de casos, evaluación por competencias, evaluación auténtica, por ejemplo, en donde no solamente es tener un examen como tal para que el estudiante pueda ser evaluado, sino proponer actividades de aprendizaje donde él demuestre tales hechos. Y me voy a acercar un poco a lo que es la evaluación por competencias. Pues básicamente, y yo creo que la mayoría lo conoce, una evaluación por competencias implica la medición de capacidades, habilidades, destrezas, actitudes, valores que el estudiante desarrolla a lo largo de su enseñanza. ¿Y qué aspectos? Por ejemplo, hoy en día tenemos estudiantes que tienen diferente forma de aprender de estudiantes de hace 20 años. Hace 20 años los estudiantes eran estudiantes de libros. Su mayor fuente de información podemos decir lo que eran las bibliotecas y el profesor. Hoy en día tenemos que crear estudiantes o crear en ellos estudiantes habilidades y sobre todo una ética del uso de la información para que tengamos estudiantes que realmente puedan aprovechar estos procesos, ¿no? Y no solamente estudiantes que puedan memorizar los conceptos que se están enseñando. Ahora, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo el modelo de evaluación basado en competencias,
podemos implementar una evaluación o un proceso en donde exista una evaluación formativa, diagnóstica, una coevaluación y una autoevaluación. Es decir, empezando por una evaluación diagnóstica para conocer qué tanto sabe el estudiante, qué tanto le hace falta, si es un estudiante que tiene esas capacidades y esas habilidades. Hoy en día existen diferentes estrategias de aprendizaje basadas en el aprendizaje adaptativo, donde podemos guiar al estudiante dependiendo de las decisiones que él tome en base a la formación que estemos implementando. Y de ahí crear algunas alternativas donde pueda llevar al estudiante a terminar de formarse o incluso a pasar ese aprendizaje que ya sabe y ponerlo en un nivel mucho más avanzado. Dentro de estos procesos podemos concluir que existe una evaluación, en este caso diagnóstica, realmente formativa, que tiene que ver con cada una de las actividades que vamos a implementar para poder llegar a ese objetivo o a esas competencias. Posteriormente la coevaluación y la autoevaluación, que sirve para que el estudiante se pueda autoevaluar y pueda evaluar a sus pares. Y por último, una evaluación sumativa, que es el cúmulo de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Verlo de esta manera, podemos decir que no solamente vamos a implementar un examen para evaluar el aprendizaje, sino vamos a ir mucho más allá para que el estudiante demuestre qué tanto sabe hacer con lo que ya aprendió. Y bien, ¿qué actividades interactivas adecuadas podemos implementar, sobre todo en la educación en línea? Ok, Luis, pero si quieres comentar o hacer alguna pregunta, puedes hacerlo mediante el chat, sin problema. Dentro de estas actividades interactivas, por ejemplo, para incentivar o motivar el aprendizaje, existen dentro de las LMS varios diferentes herramientas que pueden utilizar para desarrollar esta interactividad mucho mejor. Por ejemplo, tenemos los foros, tenemos, por ejemplo, actividades en grupo, tenemos actividades que tienen que hacer con ensayos, y dentro de todo este proceso de aprendizaje podemos incluir herramientas que no solamente sirvan para que puedan ellos entregar productos de aprendizaje normales, es decir, mapas mentales, líneas del tiempo, etcétera, sino también en el caso de NIO presenta o tiene herramientas donde los estudiantes no solamente pueden subir documentos, pueden incluso subir hasta audios, videos, donde el aprendizaje va mucho más allá de solamente entregar un documento. Y la educación o la evaluación se ve o se hace mucho más objetiva, porque de esa manera podemos observar incluso el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Tenemos herramientas, por ejemplo, donde el estudiante se califica por asistencia, es decir, implementar una actividad donde el estudiante no tenga que entregar nada, pero se supone que en la educación en línea tenemos que desarrollar competencias actitudinales que tienen que ver con la entrega puntual, que tienen que ver con la asistencia, y de esta manera incluir este tipo de actividades puede favorecer a la evaluación. ¿Por qué? Porque también estamos incluyendo competencias actitudinales en donde son necesarias, sobre todo para el enfoque basado en competencias. Y bueno, dentro de las actividades interactivas es entre que el estudiante no solamente realice exámenes, como ya lo hemos mencionado, sino que también pueda él demostrar, por ejemplo, con productos de aprendizaje, aquellos aprendizajes que él ha obtenido a lo largo de este proceso. Y como bien lo mencioné, contamos con diferentes tipos de herramientas en donde el estudiante es capaz también de ser medido en base a las actitudes que él va desarrollando a lo largo de su proceso. Puntualidad, participación en clase, participación con su equipo de trabajo, etcétera. Todas estas competencias son necesarias. Sin embargo, al estar en un sistema de educación en línea, muchas veces es muy difícil evaluar este tipo de conocimientos o actitudes o necesarios que son para el proceso de aprendizaje. Entonces tenemos que crear actividades realmente
que no solamente evalúen el conocimiento como tal, sino evalúen otros aspectos de su vida académica, incluso de su actitud como estudiantes. Y todo esto lo va formando de tal manera que creamos estudiantes eh, que son capaces incluso de ser, de crear otro tipo de enseñanza. El video está grabado, se está grabando y de cualquier manera lo van a recibir en su correo al finalizar el webinar. Bien, entonces, ¿qué actividades podemos implementar? Dentro de las actividades, por ejemplo, tenemos diferentes instrumentos de desempeño. Son instrumentos de desempeño que tienen que ver, por ejemplo, con mapas mentales. Y aquí tenemos cuáles son los procesos o qué aspectos, en este caso, de aspecto académico pueden desarrollar en ellos. Por ejemplo, tenemos los mapas mentales, tenemos la solución de problemas, tenemos métodos de caso, tenemos proyectos, tenemos diarios, tenemos debates, tenemos ensayos, tenemos portafolios. Por ejemplo, aquí en México, el crear un portafolio de evidencias es muy necesario, sobre todo por las autoridades educativas, porque evidencia el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, es muy necesario contar con estos portafolios y dentro de nuestra plataforma NEO contamos con una parte en donde el estudiante va creando su propio portafolio de todas sus evidencias que van de sus actividades que van creando, el estudiante puede crear este tipo de portafolio. Proyectos, por ejemplo, tenemos espacios en la web en donde el estudiante puede subir sus contenidos paso a paso, dependiendo del proyecto que vaya mostrando. Métodos de caso, solución de problemas, todo esto se evalúa o se implementa con las herramientas para que el estudiante pueda subir no solamente documentos en papel, sino que también, como lo mencioné, el estudiante puede grabarse, puede subir audios y de esta manera no solamente evidenciamos que también puede él subir un proyecto de caso, sino que también lo vemos, lo observamos y podemos determinar que también puede conocer él, no solamente de estos conceptos como tal, sino desarrollar otros hechos que tienen que ver con el aprendizaje. Ahora, ¿qué técnicas de evaluación podemos implementar? Dentro de estas actividades o dentro de estos instrumentos podemos utilizar técnicas que son la lista de cotejo, las entrevistas, las rúbricas, y todas estas nos van a ayudar para que el estudiante pueda o tenga en este sentido no solamente conocer los estándares de evaluación, sino que también nosotros podemos conocer o podemos evidenciar al estudiante que también ha hecho su trabajo de una manera objetiva. Además de ello, nuestra plataforma cuenta con un sistema de valoración de competencias. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente va a evaluar algunos aspectos que son necesarios para el proceso de aprendizaje, sino también podemos enlazar aquellas competencias necesarias que son útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje o que simplemente nos lo marca nuestras autoridades educativas. Ahora, dentro de todo esto, además de que nuestro sistema puede crear rúbricas, puede crear lista de cotejo, también podemos enlazar estas competencias. Es decir, podemos crear nuestras rúbricas basado en las competencias que nosotros ya hemos creado o hemos decidido para poder evaluar este proceso de enseñanza. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, perfecto. Algo muy importante son las rúbricas, además de que, por ejemplo, deben de estar siempre creadas en base a las competencias. Y me voy a detener un poquito aquí para diferenciar qué es una competencia y qué es un objetivo de aprendizaje. Yo creo que ya lo conocen. Y un objetivo de aprendizaje es lo que va a hacer el estudiante a lo largo del proceso de enseñanza. Es decir, va a ir a desarrollar estas competencias. En el caso de la competencia es la finalidad del objetivo. ¿Qué lograste
al final del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso, cuando se escriben las competencias y los objetivos, es muy importante que lo hagamos con verbos que nos ayuden a determinar realmente si es un objetivo o si es una competencia. En el caso de las competencias, es algo terminado, es decir, que va a demostrar el estudiante con lo que ya sabe hacer. Y bien, ahora, dentro en este caso, de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que hacemos, si estamos utilizando una LMS, esta sería como un pequeño diseño instruccional. Eh, no tiene ningún modelo, pero es como una sugerencia en este caso que podemos utilizar para crear actividades, en este caso que tengan cada uno de estos elementos para poder crear una adecuada enseñanza y aprendizaje. Primero que nada, conocer cuáles son las necesidades de aprendizaje, de educación, qué es lo que queremos que el estudiante aprenda, qué tipo de estudiantes tengo. Esto es muy importante, sobre todo para la parte de los recursos. Es decir, si yo estoy trabajando con alumnos de primaria, secundaria, incluso de preparatoria, es muy diferente a trabajar con alumnos de nivel licenciatura o incluso personas que ya trabajan, personas de las que yo voy a impartir un curso en una empresa, etcétera, es muy diferente. Por eso es muy importante conocer el tipo de estudiantes y ubicar qué tipo de recurso voy a implementar para acercar al estudiante al conocimiento. No puedo utilizar el mismo recurso para un nivel básico que para un nivel superior o un nivel medio superior, es muy diferente, porque de esta manera el estudiante crea esta motivación, sobre todo por aprender, y buscar diferentes tipos de recursos que le ayuda al estudiante a acercarse al conocimiento. Y recordemos algo muy importante, estamos lejos de ellos, sobre todo cuando utilizamos la educación en línea, incluso cuando utilizamos plataforma como un medio para ofrecer recursos a los estudiantes, es importante que sepamos que estamos lejos del estudiante. Entonces, cada recurso debe de estar bien especificado, qué va a hacer el estudiante, cómo lo va a utilizar, incluso para qué le va a ayudar. Posteriormente a eso, utilizar las competencias, o podría ser primero las competencias, es decir, qué va a hacer el estudiante o qué tiene que demostrar el estudiante en este caso, en todo este proceso. Si yo sé que el estudiante debe de comprender ciertos conceptos para resolver un problema, una situación inédita dentro de la empresa o dentro de su carrera, esa sería mi competencia. Entonces, buscar algún recurso que me ayude a acercar al conocimiento al estudiante. Posteriormente a eso sería el objetivo de aprendizaje. ¿Qué va a hacer a lo largo del proceso? Es decir, ¿qué tiene que hacer? Leer, diseñar, trabajar, construir, etcétera. Aquí estamos hablando de lo que va a hacer el estudiante a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí podemos trabajar diferentes conceptos, objetivos, perdón, eh, diferente a ellos para que podamos establecer qué es lo que va a hacer el estudiante a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje y alcanzar esa competencia que estamos buscando. Posteriormente a eso, las lecciones, los recursos para el aprendizaje, como bien lo comenté, es muy importante que conozcamos qué tipo de estudiantes es que vamos a tener para poder buscar todos estos recursos de aprendizaje. ¿Qué actividades? Aquí es importante, ¿qué actividad me va a ayudar a que el estudiante llegue al objetivo de aprendizaje, pero también llegue a la competencia? Es decir, si yo quiero que el estudiante pueda resolver una problemática dentro de la empresa o que pueda utilizar una ley, porque estamos hablando a nivel superior y que quiero que el estudiante sepa una ley, aquí difícilmente podemos poner una prueba, un examen. ¿Por qué? Porque esto no le va a ayudar al estudiante a que pueda desarrollar estas competencias. Tenemos que ir mucho más allá. ¿Qué va a hacer el estudiante con lo que ya aprendió? Entonces, es muy importante que establezcamos estas actividades, las actividades que les mostré anteriormente, que tienen que ver con la resolución de casos, proyectos,
si son comprensión de conceptos, de fechas, bueno, aquí nos puede ayudar un mapa mental, nos puede ayudar una línea del tiempo y posteriormente que él pueda implementar todos estos conceptos de tal manera que les ayude a llegar a los objetivos, pero también a desarrollar estas competencias necesarias. Posteriormente, la evaluación del aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer o cómo se le va a evaluar al estudiante? Bueno, se le va a evaluar en este caso con una rúbrica, con una lista de cotejo, con una evaluación de equipo, con una coevaluación, etcétera. Aquí tenemos que determinar qué tipo de evaluación tenemos que implementar para poder saber si el estudiante ha llegado a la competencia o no ha llegado a la competencia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, implementamos un examen para poder valorar o para poder saber si el estudiante sabe solucionar un caso inédito, entonces no nos va a ayudar porque solamente vamos a conocer qué tanto ha memorizado y esto fácilmente se olvida. Sin embargo, ponemos o establecemos un proyecto que se va evaluando de una manera formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, esto nos va a ayudar mucho más. Posteriormente a eso vamos a virtualizar nuestra clase. Ya tenemos todos los elementos, vamos a virtualizar. Necesitamos sistemas que realmente nos ayuden a completar todo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Herramientas podemos, donde podamos medir tanto competencias o podamos en este caso medir una evaluación cuantitativa como también cualitativa. Es decir, que no solamente tengamos un libro de calificaciones que nos muestre de manera numérica, sino que también nos ayude a saber cómo van desarrollando estas competencias a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, vamos a implementarlo dentro de la plataforma y en este caso, por ejemplo, si ustedes desean crear, por ejemplo, o probar la plataforma, pueden ir lo voy a escribir en el chat para que lo tengan. Pueden tener una licencia free para que ustedes conozcan todas las herramientas, las pueden utilizar sin ningún costo. Y después de esta licencia, ustedes tienen 14 días para usarla, pero después de este tiempo ustedes pueden seguir con la plataforma. Si son profesores, pueden utilizarla como medio de recurso o pueden pagar la licencia. Aquí, por ejemplo, los costos son muy accesibles. Nuestra plataforma, por ejemplo, está en la nube, puede contener los alumnos que ustedes quieran. Y con esta licencia free pueden tener hasta 400 estudiantes sin ningún costo, si son profesores en este caso. Entonces, este es el sitio www.neolms.com. Ustedes pueden ingresar a este sitio y pueden tener una licencia free para que puedan probar las herramientas. Y voy a mostrar a continuación las herramientas. Voy a dejar de compartir y voy a compartir la plataforma NEO. Me dicen si la logran ver, por favor. Ok, esta es nuestra plataforma. Básicamente es lo mismo que ustedes tendrían. Tendrían una plataforma de esta manera, automáticamente no le tienen que meter nada de diseño gráfico porque a simple vista la plataforma es muy limpia, muy accesible para poderla utilizar. Y esta es una vista del administrador. Ustedes pueden tener esta vista, por ejemplo, donde tienen un panel donde están todas sus clases, en este caso son sus cursos, los usuarios, grupos, central de aplicaciones. Tenemos diferentes tipos de aplicaciones como Google Drive, videoconferencias. Tenemos una aplicación que pueden utilizar desde su smartphone. Tenemos aplicaciones para plagio, o sea, tenemos muchas aplicaciones que ustedes pueden utilizar dentro de su proceso de enseñanza de aprendizaje, también dentro de la plataforma. Recursos, inscripciones, las organizaciones, y de esta manera ustedes pueden tener un plan, como aquí bien lo dice, gratis a 400 estudiantes máximo. Claro, no tiene todas las herramientas como el panel de competencias, aprendizaje adaptativo. Hay muchas herramientas que son fantásticas y la educación en línea deja de ser un tanto deshumanizadora, porque tenemos una automatización donde la misma plataforma trabaja por nosotros. Es decir, si queremos que la plataforma esté
mandándoles mensaje cuando los estudiantes dejan de entrar después de 3 días, la misma plataforma lo hace. Tenemos una automatización, por ejemplo, también basada en gamificación, en donde el proceso de enseñanza y aprendizaje se vuelve mucho más atractivo, porque implementamos estrategias de gamificación dentro de los cursos y los estudiantes pueden crear esta parte de la competencia y sentirse que realmente no están en una clase típica como tal, sino va mucho más allá de solamente presentar los contenidos como se presentan normalmente. Y bien, para crear una clase, en este caso voy a empezar desde cero. Tenemos la pestaña, aquí tenemos diferentes tipos de pestañas, y en la parte de clases podemos empezar a crear nuestras clases. Aquí contamos con todas las clases y solamente damos en añadir y le puedo decir al sistema qué tipo de clase quiero, si quiero una plantilla, quiero una clase, voy a empezar a crear una clase y en este caso le voy a poner el nombre de clase rúbricas. Aquí contamos con diferentes tipos de instructor, es decir, si ustedes utilizan su clase para la educación presencial, si lo utilizan de manera híbrida, si las utilizan totalmente en línea o si únicamente quieren una microclase. Podemos agregar fecha y podemos agregar el tipo de materia que vamos a utilizar. Por ejemplo, le voy a poner animación 3D y le doy guardar. Automáticamente con esto ya está creada mi clase y cuenta con 3 secciones. En la parte de estas 3 secciones, ustedes empezarían en este caso a crear las lecciones. Las lecciones podrían funcionar como unidades de clase, como módulos, como semanas, dependiendo el estilo que ustedes empiecen a crear. Puedo darle únicamente a añadir y le voy a dar nuevo. En este caso le voy a poner lección 1. Puedo agregarle más cosas, descripción, fecha, etcétera, y automáticamente mi lección ya ha sido creada. Y me da la opción para que yo pueda empezar a crear contenido, que es el primer momento en donde nosotros agregamos, por ejemplo, acercamos al estudiante a la parte del conocimiento. En la parte de contenido tenemos diferentes tipos de herramientas que incluso les permite no solamente subir un PDF o subir una imagen, etcétera, sino que también les permite grabar. Por ejemplo, tenemos este icono en donde ustedes no necesitan otra herramienta, sino únicamente para subir algún video, por ejemplo, si ustedes quieren hablarles a los estudiantes sobre la clase, sobre algún tema en específico, utilizamos la parte de grabar y podemos empezar a grabar. Voy a hacer una prueba rápida. Voy a ver si me permite grabar porque estoy grabando. Y creo que no me va a permitir grabar. Creo que no. Bueno, pueden hacer uso de estas herramientas, son muy interesantes. También pueden utilizar podcast, por ejemplo, con la parte de audio, pueden subir cualquier tipo de recursos. Entonces aquí vamos a ponerle contenido. Y en esta parte recuerden que las páginas de contenido nos va a ayudar a acercar al estudiante a la parte de contenido. Y esto lo vamos a poner lección 1. Nuevamente lección 1. Aquí recuerden ser creativos. Hay muchas herramientas que pueden utilizar. Incluso pueden utilizar un código de fuente para que las clases sean mucho más atractivas, interactivas. Y no solamente sea leer un PDF, no solamente sea ver una imagen, sino pueden ir mucho más allá con las herramientas de MIR. Después de la lección, tengo que crear, en este caso, la parte de la evaluación, que es una parte muy importante y como hemos venido diciendo, tenemos diferentes tipos de tareas. La parte de tareas, por ejemplo, podemos empezar a crear desde un examen, que es lo clásico que se empieza a crear en la parte de la educación en línea. Podemos crear, por ejemplo, actividades fuera de línea, es decir, si yo como profesor quiero utilizar la plataforma para que pueda fuera de clase, es decir, en la educación presencial, puedo implementar esta actividad y lo que yo califique en la parte de en el salón puedo poner aquí las actividades. Aquí, por supuesto, el estudiante no va a subir nada, quien va a subir en este caso va a ser el profesor. Discusiones, por ejemplo, puedo poner, tenemos 2 tipos de foros.
uno que me permite incluso hasta que el estudiante se sienta como una red social, donde el estudiante, además de resolver, en este caso, la pregunta eh, denotativa, en este caso, puede dar un like si está de acuerdo o si está en desacuerdo. Y el mismo sistema le pide que él ponga por qué está de acuerdo o por qué está en desacuerdo. Tenemos también la parte de equipos. Aquí el sistema va formando los equipos de tal manera que el profesor no necesita, en este caso, crear los equipos o saber qué persona o qué alumno pertenece a cada equipo. Automáticamente el sistema te permite crear un espacio donde el estudiante va creando, en este caso va formando sus propios equipos, y sobre todo el sistema también le da un espacio a los estudiantes de ese equipo para que ellos puedan compartir sus trabajos. Es decir, puedan estar trabajando mediante un foro y puedan compartirse documentos y llevar a cabo este trabajo en equipo. Tenemos el espacio en la nube, esto nos puede ayudar, por ejemplo, para los trabajos que son proyectos o que son resolución de casos, donde el estudiante tiene que partir de varios procesos para poder dar solución a esta solución de casos. Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de herramientas que pueden enlazar desde otras páginas web, las pueden enlazar con esta herramienta. Tenemos encuestas y tenemos ensayos. ¿Sí? Además de eso, también pueden crear actividades que son evaluadas o son creadas con otro programa, por ejemplo, actividades en Score, o podemos copiar otra actividad de otra lección que yo ya tenga creada. Voy a crear en un primer momento la parte de un ensayo para mostrar de esta manera, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, nos pide una máxima puntuación, los intentos, qué tipo de tarea es, por ejemplo, si cuenta para la media, si son puntos extras, si se debe de ignorar esta actividad, etcétera, la fecha, etcétera. Y claro, en esta parte es muy importante que siempre le digamos al estudiante qué va a hacer. Es muy importante, además de eso, implementar nuestra rúbrica. Aquí le damos guardar y en este momento, por ejemplo, ya le decimos al estudiante qué deseamos porque ya tenemos nuestra clase, ya tenemos o cuál va a ser la evaluación o cómo lo vamos a evaluar en estos sentidos. Por ejemplo, si le vamos a pedir un ensayo. Pero en esta parte de cada una de las actividades, nuestro sistema cuenta con la parte de rúbrica, un rango de puntuación, que esto es muy importante para el aprendizaje adaptativo. Voy a ir primero a esta parte, que es el rango de puntuación. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo decir al sistema, ¿qué pasa si el estudiante saca un 5%? Bueno, o saca un 50%. Bueno, si saca un 50%, entonces yo le puedo decir al sistema que haga algo, es decir, esto no lo voy a hacer yo lo puedo hacer de manera una sola vez en todas mis actividades, pero yo le puedo decir al sistema que si un estudiante tiene un bajo rendimiento, entonces haga una acción. ¿Como qué acción les gustaría que se hiciera en este momento? Bueno, que repase la lección, que no le abra la siguiente lección, que le haga un examen para ver si realmente conoce los conceptos o no, y sino que lo mande a una microclase. Todas estas acciones pueden ser de manera automática. De igual manera, si el estudiante saca una evaluación mayor a 8, 9 o 10, podemos recompensar a esos estudiantes con una insignia, con puntos, mandarle un certificado de felicitación, podemos agregarlo a una ruta de aprendizaje, podemos decirle al sistema que le abra la otra sección. Aquí nuestro sistema va a ser alimentado dependiendo lo que deseamos que el sistema haga, es decir, dependiendo de la decisión que tome el estudiante del aprendizaje asignado que él tenga y que él demuestre, el sistema va a hacer algo. Entonces, en esta parte es muy importante tener, por ejemplo, este aprendizaje adaptativo y va mucho más allá, pero este no es el tema. Y bueno, vamos a establecer la rúbrica. En este caso, en las rúbricas, pues es como bien lo comentamos, nos va a decir qué es lo que tiene que hacer el estudiante, cómo tiene que hacer esa actividad. Y antes de que vaya a lo que son las rúbricas, voy a irme a la parte de competencias, porque si yo estoy evaluando
o estoy enseñando con un enfoque basado en competencias o en un aprendizaje auténtico basado en evidencias, etcétera, yo tengo que evaluar de la misma manera. Entonces, esas competencias tienen que ser enlazadas tanto a las lecciones como a las actividades. Para hacerlo únicamente tenemos esta pestaña que es la parte de dominio, y en la parte de dominio, en la parte superior tenemos competencias. Para esto yo tengo que crear un plan de estudio. Si ya lo tengo creado, me voy a biblioteca y puedo decir, bueno, voy a ver si tengo aquí unas competencias. Tengo competencias, centro. Y bueno, voy a utilizar este plan de estudio. Aquí nuestro sistema está muy completo porque se puede trabajar, por ejemplo, la organización o la universidad o la escuela puede crear todas sus competencias, esa plantilla de competencias, y el profesor únicamente lo que tiene que hacer aquí es ir a esta sección y bajar este apartado de competencias y enlazarlas dentro de sus actividades. Esto puede ser un trabajo en conjunto para que ustedes tengan las competencias. Entonces recuerden que una competencia es, en este caso, tiene que, de igual manera, perdón, tiene que ser evaluado de la misma manera. Es decir, no podemos evaluar si estamos enseñando en base a competencias. Y esto se llama una evaluación auténtica, como en algunos casos yo ya lo he mencionado. La evaluación tiene que ser una evaluación objetiva. Si enseñamos en base a competencias, tenemos que evaluar en base a competencias. Entonces, si yo tengo ya creada, en este caso, mis lecciones, en un primer momento yo tengo que establecer eh, mis, mis competencias en esta lección, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo mi lección, entro a la lección y digo, en toda esta lección yo tengo, se va a desarrollar o tienen que estar cubiertas estas evaluaciones. Por ejemplo, puedo decir todas estas competencias tienen que estar cubiertas, ¿sí? Entonces ya seleccioné mis competencias, así de fácil, establezco las competencias, bajo el plan de estudio, me voy a lo que son lecciones y la lección misma ya tiene las competencias. Ahora, una competencia puede ser desarrollada no solamente en un trabajo, puede ser desarrollada en todo un proceso de enseñanza y aprendizaje cuando hablamos de una evaluación formativa. Es decir, tal vez el estudiante tenga que hacer primero un mapa mental, un ensayo, posteriormente solucionar un caso para que él pueda desarrollar 2 competencias incluso. Posteriormente a eso me voy a la lección o a la actividad. Esta actividad, cuando el profesor vaya a calificarla, se va a promediar, en este caso, si hay una competencia que se está trabajando en 2 actividades, va a promediar esa competencia. Entonces, si estoy dentro de la actividad, que es el producto de aprendizaje que el estudiante va a desarrollar, únicamente voy a establecer las competencias. Aquí en la parte superior tenemos establecer competencias y voy a seleccionar qué tipo de competencia es la que el estudiante tiene que desarrollar. Por eso, en un momento explicamos que dentro de las clases o el diseño de la clase se establece la competencia, buscamos el recurso y buscamos la evaluación, en donde esa evaluación o esa actividad tiene que estar enfocada a lo que el estudiante tiene que demostrar. ¿Qué tienes que demostrar para saber si realmente has llegado al objetivo de aprendizaje o tienes desarrollada esa competencia? Entonces, ya que establecí esa competencia dentro de las actividades, me voy a realizar la rúbrica. Dentro de la rúbrica, puedo establecer o tiene que estar diseñada de tal manera que el estudiante pueda observar estas competencias como tal, ¿sí? Da respuesta, trabaja, participa, construye, etcétera. Entonces aquí establecemos estas competencias en base a los criterios que deseamos agregar. En este caso, por ejemplo, empezamos con un criterio y
en estas partes podemos agregar las calificaciones. Voy a abrir una rúbrica, por ejemplo. Esta rúbrica es de una línea del tiempo, empiezo a agregar mi primer criterio. Y estas competencias, lo fantástico de esto es que ustedes pueden desarrollar las rúbricas en conjunto, es decir, una rúbrica para, en este caso, una línea del tiempo, una rúbrica para el foro, una rúbrica para trabajos en equipo, para solución de casos, etcétera. Si requiero más criterios, únicamente agrego un criterio más. Y aquí, por ejemplo, puedo decirle al sistema que agregue un criterio más a mi competencia. Puedo agregar los criterios que sean necesarios para evaluar, en este caso, el aprendizaje del estudiante. Ya tengo mi rúbrica, ahora puedo establecer las competencias en esta rúbrica. Puedo decir, aquí automáticamente el sistema ya me muestra las competencias que yo enlacé en un primer momento con la pestaña de dominio. Y le puedo decir al sistema, todas esas competencias se desarrollan con esta actividad o con esta rúbrica. Claro, hay que homologarlo de tal manera que sea algo real. Entonces, aquí, si se dan cuenta, automáticamente el sistema, cuando yo agrego las rúbricas, me las presenta de manera inmediata. Además de los criterios, me lo presenta en base a los criterios, pero me deja agregar otros criterios más. Entonces, dentro de las competencias, pueden ser competencias formativas, actitudinales, laborales, todo tipo de competencias que nos pueden ayudar a que el estudiante tenga una evaluación objetiva y no solamente que tenga que ver con la parte del conocimiento. Entonces, y las actividades, claro, tienen que también estar basadas en base a las competencias que nosotros estamos creando. Entonces, aquí creamos, por ejemplo, qué tipo de una escala de calificación, si lo está logrando, no lo está logrando, etcétera. Y ya cuando tenga mi rúbrica creada, pues simplemente le doy guardar. Y de esta manera podemos crear o podemos tener calificaciones objetivas, no solamente que una calificación como tal, si el estudiante no entregó a tiempo, bueno, aquí siempre va a haber una competencia que tenga que ver con la entrega puntual, con la limpieza del trabajo, con el plagio, con con la participación en clase, con el trabajo mismo, con la construcción, con la investigación. Estamos creando un conjunto de competencias que no solamente tienen que ver con la parte de la formación, y esto lo vemos muy claro, por ejemplo, en la educación media superior, en donde hay competencias que siempre van a estar transversadas en este sentido para realmente evaluar el conocimiento formativo, actitudinal, que tengan que ver con una formación real en este sentido. Ahora, ¿cómo se evalúan en este caso? ¿No? ¿O cómo ve el estudiante la clase misma? Voy a escribir a un estudiante para que podamos verlo. En este caso es muy fácil, además me voy a la pestaña de estudiantes, voy a añadir, selecciono a mis estudiantes, por ejemplo le voy a poner demo, y le doy a añadir. En este caso tengo ya a mi estudiante, y por ejemplo mi estudiante ya aparece en el libro de calificaciones. Voy a cambiarle el estilo. Y en esta parte, por ejemplo, lo podemos observar, o podemos observar a los estudiantes, y podemos observar el libro de calificaciones, donde nos va a mostrar una evaluación cuantitativa. Ajá, por ejemplo,
veo el libro de calificaciones y aquí podemos ver estas calificaciones de manera cuantitativa, es decir, cada una de las actividades me va a mostrar al estudiante y el libro de calificaciones. Un poquito lento. Y aquí está, aquí tengo mi alumno y tengo el ensayo y así nos presenta las calificaciones. Si quiero ver una evaluación cualitativa que tenga que ver con competencias, me voy a la parte de dominio y me va a presentar la parte de las competencias que se están evaluando. Pero además me va a decir el sistema que también se van desarrollando estas actividades mediante un gráfico o si se están desarrollando o no se están desarrollando. Y de esta manera podemos ver si es realmente el sistema el que está fallando, es la actividad o es el recurso. Podemos ver muchas cosas. Y aquí me presenta cada una de estas competencias. Esta competencia puede estar enlazada hasta con 5 actividades o una competencia puede estar enlazada con una actividad dependiendo cómo nosotros trabajemos en la parte de la evaluación. Entonces, por ejemplo, puedo ver su cobertura en este caso y el sistema me va a presentar un gráfico en donde me dice que también los estudiantes van desarrollando la parte de las competencias. Este mismo gráfico se lo presenta al estudiante. El estudiante puede ir a la parte de dominio y si el estudiante va mal, el sistema le dice en qué competencias debe de trabajar más, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay diferentes colores que puede ser color verde, si es bueno, si es justo, si es pobre, o en este caso que no se han presentado. Y bueno, en este sentido podemos ver tanto una calificación cuantitativa como una calificación cualitativa. Ahora, si yo quiero calificar en este sentido las evaluaciones basado con una rúbrica, me voy a la parte de trabajo, me voy al ensayo y en este caso, por ejemplo, puedo tener, por ejemplo, bueno, aquí nos presenta la parte de la tarea y tenemos una pestaña que donde nos dice calificaciones, los no entregados, un analítico, es decir, cómo van en este caso los estudiantes. Me voy a mostrar calificaciones. Perdón por el internet, pero está fatal. A ver, que piensen. Ok, aquí ya tengo, por ejemplo, en este caso lo que el estudiante haya presentado, por ejemplo, aquí me dice el sistema que el estudiante no ha presentado nada, ahorita me va a mostrar aquí está, por ejemplo, aquí ya me da la parte de las competencias, ¿sí? Y, por ejemplo, tiene 350 puntos porque así está, así lo dejé, pero aquí podemos valorar o hacer un promedio de este libro de calificaciones, agregar una retroalimentación, incluso podemos cerrar esta brecha digital. Nuestra retroalimentación no solamente puede ser escrita, incluso puede mandarles un video, no sé, de ustedes mismos, darles una retroalimentación mucho más puntual, ¿no? Y en este caso, simplemente para calificar, pues agregamos, por ejemplo, seleccionamos las calificaciones que nosotros deseemos en base al desarrollo de la actividad que nos presenta la plataforma, que nos haya presentado en este caso el estudiante, las competencias y si se logró llevar a cabo esa competencia o no se logró llevar a cabo. Entonces, además de que se enlazan las competencias, también podemos crear en este sentido nuestras rúbricas de manera fácil y rápida. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nadie por ahí? Pueden desactivar su micrófono si ustedes desean en la parte superior. Pueden desactivarlo o incluso pueden escribirme si tienen alguna duda para poderla llevar a cabo.
¿Ok? Aquí tengo. ¿Ok? Gracias, Luis. Bueno, pues doy por concluido este webinar. Espero que les haya gustado, que les ayude un poco, sobre todo en el proceso de evaluación. Y si tienen alguna duda, quieren, no sé, les mando un manual o quieren, no sé, tener una charla conmigo, igual pueden mandarme mensaje. Les dejo mi correo, es patricia@cypherlearning.com y con gusto estaré atendiendo. Les agradezco mucho su tiempo, muchas gracias por acompañarme en este webinar y pues vamos a seguir con los webinars, sobre todo para crear nuevos procesos y formas de enseñanza y aprendizaje dentro de la educación en línea. O cómo nos puede ayudar en este caso la educación virtual, sobre todo la tecnología, cómo hacer esto de manera puntual. Les agradezco mucho, excelente tarde, gracias Luis, Juan, Alvarado, Eric, Diana y bueno, a todos los demás que son de otros países, gracias, les mando un saludo y un abrazo por allá. Gracias Luis. Excelente tarde.